Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Me da gusto verlos, saludarlos. Vamos a seguir estudiando ese capítulo de la despedida de Jesús. La noche antes de que él fuera crucificado, él cenó con sus discípulos y les dijo que iban a pasar momentos difíciles porque él iba a pasar por una prueba. Sin embargo, él estaba seguro de que la fe de ellos no les iba a faltar. Se iban a asustar, sí, pero su fe no iba a desaparecer, sino iba a ser superada la circunstancia en unos días, ¿verdad? En unos 3 días que él iba a estar ausente físicamente, ellos iban a estar asustados, iban a estar tal vez confundidos, sin saber qué hacer, pero después, cuando él resucitara, iban a volver a tener la alegría con ellos, iban a volver a tener el gozo, iban a poder ver que Jesús había vencido, que no lo pudieron derrotar, sino al contrario, él a través de esa experiencia pudo demostrar que él es todopoderoso y que ellos, sus discípulos, tienen el privilegio de tenerlo a él como su maestro, como su líder, como la persona en la cual ellos podían confiar. Y esto infundió un nuevo ánimo, un nuevo aliento a ellos para que ellos, cuando ellos empezaran a predicar el Evangelio, tuvieran la certeza de que en Cristo ellos iban a ser vencedores, ¿verdad? Iban a tener obstáculos, iban a tener circunstancias adversas, sin embargo, ellos ya tenían la prueba en su maestro de que ellos no estaban solos. Y hoy vamos a ver esa parte, Juan capítulo 16, versículos del 17 en adelante. Ah, el versículo anterior, el 16:16, Jesús dice unas palabras y eso es lo que empieza a traer como cierta inseguridad en ellos, cierta confusión, porque pues fue algo sorpresivo para ellos lo que Jesús les dijo. 16:16 de Juan dice, dentro de poco ya no me verán, dijo. Imagínense que de pronto Jesús les dé esa noticia, como diciendo, ya no me van a ver. Y como diciendo, ¿y qué va a pasar? Creando esto como cierta incertidumbre. Pero Jesús luego le dice, pero un poco después volverán a verme, ¿verdad? En otras palabras, sí, me van a dejar de ver unos días, pero luego van a volver a verme, ¿verdad? En otras palabras, no se asusten. Yo sé que esta experiencia que voy a pasar y que ustedes van a vivir también junto conmigo, va a ser una experiencia pues fuerte, difícil, ¿verdad? Porque pues sabemos la historia, que iban a atrapar a Jesús, lo iban a juzgar de una manera injusta, lo iban a golpear, le iban a hacer toda iban a descargar en él toda la maldad que traían la gente que no lo quería, ¿verdad? Y a pesar de todo, Jesús iba a mantenerse callado, ¿verdad? Iba a mantener la ecuanimidad, iba a estar tranquilo, ¿verdad? Dejando que las cosas se dieran y al final él a vencer la muerte, ¿verdad? Iba a resucitar. Pero estaban a punto de vivir esta experiencia y tal vez si nosotros estuviéramos ahí y fuéramos uno de los discípulos, pues también hubiésemos pasado por lo mismo, ¿verdad? Porque no es fácil, hermano, no es fácil pasar por una prueba así. Y sobre todo, la esperanza que ellos tenían era que Jesús iba tal vez a ser un rey poderoso, militarmente hablando. Ellos no habían entendido bien el plan de Dios, de que Él venía a derrotar no solamente a un ejército literal, físico, como los romanos. Él venía a derrotar el enemigo número uno los dos enemigos número uno del ser humano, que es el pecado, que nos destruye, ¿verdad? Y la muerte misma, ¿verdad? Que es el fin de esta existencia física. Pero el Señor Jesucristo vino a vencer esto, ¿verdad? Todo esto. Y él estaba concentrado en su misión y esto iba a ser una experiencia pues bastante fuerte, ¿verdad? Entonces dice el verso 17, algunos de sus discípulos comentaban entre sí cuando dijo que de entre un poco ya no lo iban a ver, pero luego lo iban a volver a ver. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué quiere decir con eso de que
dentro de poco ya no me verán. Y un poco después volverán a verme, como diciendo, ¿qué querrá decir? ¿Qué nos quiere? No lograban entender, ¿verdad? Aunque Jesús ya había dicho antes que lo iban a crucificar y que al tercer día iba a resucitar, pero ellos como que estaban en otra, no lograban entender esto que Jesús ya había dicho antes. Y luego dice, y también dijo, porque voy al Padre, dice. ¿Qué querrá decir todo esto que está diciendo? Verso 18. E insistían, ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? O sea, ¿qué va a pasar ya algo se avecina que no sabemos qué es, decían ellos, ¿no? Por eso dice el versículo, no sabemos de qué habla, qué nos quiere decir, como que, como que trae algo secreto, como que algo que no dice claramente, ¿verdad? Entonces dice el verso 19, Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto. Así que les dijo, ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Verso 20, ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, dice. No era un dolor físico, pero era un dolor emocional, ¿verdad? Mientras que el mundo, dice, cuando dice el mundo, está hablando de la gente que pagana o aunque era religiosa, tanto los romanos como los fariseos, se iban a alegrar, hablando del mundo, o sea, refiriéndose a las personas que no están, no tienen una relación con Dios, ¿verdad? Sino que están dominados por el pecado, por la maldad. Por eso dice el verso 20, ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. O sea, los fariseos iban a estar contentos porque cuando vieran a Jesús en la cruz, cuando lo hubieran golpeado, lo hubieran herido y finalmente muerto en la cruz, ellos iban a alegrar porque iban a pensar de que lo habían derrotado, que lo habían humillado, que Jesucristo se había atrevido a hacer cosas a decir que era el Hijo de Dios y que él había blasfemado y que todo lo que le hicieron pues era un castigo justo que él estaba recibiendo, pero pero Jesús está diciendo que ellos se iban, esta gente que lo iba a juzgar y a condenar y a matar, se iba a poner contenta, ¿verdad? Pero luego dice Jesús, le dice a sus discípulos, se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría, ¿verdad? O sea, en otras palabras, la tristeza de ustedes se va a convertir en alegría en poco tiempo. No les quiso decir en 3 días, ¿verdad? Pero es otra manera de decirles en poco tiempo. Y la alegría de los otros no les iba a durar tanto cuando se dieran cuenta que la tumba estaba vacía. La tumba quedó vacía. Entonces se les iba a ir su alegría a aquellos romanos y a aquellos fariseos cuando vieran que la tumba ya no estaba el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Entonces todo esto, hermanos, Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Prácticamente él está en control de todo lo que va a pasar. Él sabía, podíamos decir, como decimos, al pie de la letra, todo lo que iba a suceder, cada cosa, ¿verdad? Y por eso Jesús les dice que sí se iban a poner tristes cuando vieran toda esa escena de que iba a pasar Jesús, pero después, cuando Él resucitara y se les apareciera nuevamente vivo, aunque no lo dice así directamente aquí, pero le está dando a entender de que esa tristeza iba a desaparecer y no iba a durar mucho. Y luego Jesús pone el ejemplo de una mujer. Dice, la mujer que está por dar a luz, o sea, cuando va a tener un bebé, siente dolores porque ha llegado el momento. Pero cuando nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser, ¿verdad? Un nuevo ser. Sí, pone el ejemplo de una mujer que está embarazada y que está sufriendo dolores de parto, ¿verdad? Pero después que nace el bebé, dice, se le olvidó el dolor, ¿verdad? Porque ahora puede tener a su bebé en sus brazos, dice, y puede sentirse, esa tristeza se convirtió en alegría de un momento a otro, ¿verdad?
O sea que no duró la tristeza, eso lo quiere decir, no duró el dolor. Aunque fue fuerte, pero terminó y vino una nueva alegría a su vida, ¿verdad? Versículo 22, lo mismo les pasa a ustedes, dice. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Imagínense que cuando, cuando Jesús resucitó, más adelante lo vamos a ver, en los capítulos 20 en adelante, cuando Jesús resucita, pues sabemos, cuando les dieron el aviso que él había resucitado, pues Pedro y Juan fueron corriendo al sepulcro y no lo vieron, ¿verdad? Y luego, al finalmente cuando lo vieron, pues ya, esa tristeza, esa angustia pasó, ¿verdad? Pasó. Bueno, y esto es realmente, hermanos, esto es lo que realmente sucede, ¿verdad? A veces cuando el cristiano pasa por un momento de angustia, ¿verdad? Pasa un momento de angustia, un momento de dolor. A veces, es inevitable que uno como ser humano pase por alguna experiencia difícil, dolorosa, pero hay esperanza. Lo que está queriendo decir Jesús es que Él nos trae esperanza, ¿verdad? Le dice a sus discípulos que estas palabras para que ellos no se sientan que la cruz era el final de Jesús, ¿verdad? Que ahí se iba a terminar toda la historia. No, la historia apenas iba a empezar. Las buenas nuevas apenas iban a empezar con la crucifixión, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús trata siempre de transmitirnos, de su palabra. Dios siempre trata de transmitirnos esperanza, ¿verdad? Que aunque en este mundo vamos a sufrir, en este mundo vamos a tener situaciones difíciles, tal vez vamos a llorar, tal vez vamos a tener pruebas, ¿verdad? Que nos van a lastimar emocionalmente, sentimentalmente. A veces tal vez nos vamos a sentir como que la vida se acaba, como que no hay esperanza, pero en realidad vemos que Jesús es el maestro de la esperanza, porque él sabía lo que iban a sufrir sus discípulos, pero anticipadamente les dice, ¿verdad? ¿Qué tal si Jesús no le hubiese dicho esto a sus discípulos? ¿Qué tal ellos iban a sentir pues totalmente devastados, ¿verdad? Aún así ellos se sentían devastados cuando vieron a Jesús todo golpeado y crucificado y muerto, que lo bajaron de la cruz, como diciendo, ya aquí terminó todo, aquí ya, esto fue una ilusión nada más que tuvimos, ¿verdad? Pero no, Jesús les dice, se van a poner tristes, pero esa tristeza le va a durar muy poco tiempo. En poco tiempo esta tristeza se va a convertir en alegría, ¿verdad? Y así, hermanos, el cristiano sabe que va a pasar por tristezas, pero también sabe que el Señor Jesucristo nos ha prometido una alegría y una alegría eterna, ¿verdad? Que cuando llegue ese día vamos a disfrutar de una vida eterna donde ya no vamos a volver atrás, ¿verdad? Todo va a quedar atrás, todo va a quedar superado. Y esta es una de las pruebas, ¿verdad? Que Jesús le promete a sus discípulos. O sea, no nada más le está diciendo, vamos a ver si, él no dice, vamos a ver si dentro de poco, a ver si logro resucitar, ¿verdad? O a ver si logro lo que voy a hacer. No, Jesús hablaba con mucha seguridad, porque él sabía de que Dios estaba con él, el Padre, y que él no iba a quedarse en el sepulcro, ¿verdad? Él iba a morir físicamente, iba a expirar, a dar el último aliento, iba a estar totalmente muerto físicamente. Sin embargo, él confiaba que el Padre le iba a devolver la vida, ¿verdad? Que él le iba a volver a levantar. Y esa es la esperanza que Jesús quiere proyectar también a nosotros, ¿verdad? De que aunque llegue la muerte, nosotros tenemos la promesa de la resurrección, ¿verdad? Imagínense la esperanza que tenemos los seres humanos, los cristianos, de que nuestros seres queridos, nuestros padres, tal vez nuestra madre, tal vez un hijo, ¿verdad? Se ha ido, se despidió de nosotros físicamente, pero aquí el Señor Jesucristo está dando esperanza a sus discípulos de que la tumba, la muerte no es el final, ¿verdad? No es el final, perdón. Y esto es
el mensaje de este capítulo, ¿verdad? De que les dice, van a volver a verme, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos volver a ver o vamos o tenemos la seguridad de que un día vamos a ver a nuestros seres queridos que ya se adelantaron, ¿verdad? Ya Amén. nos dejaron, ¿verdad? Tenemos esa esperanza. Y aun cuando si un familiar de nosotros está al borde de la muerte física, hay que darle la esperanza, ¿verdad? Hay que hablarle de la esperanza que hay en Jesús, de que Jesús nos Ujú. promete de que este no es el fin, no es el fin. Ay, perdón, tuve que tomar un trago de agua. Este no es el fin, hermano. Y eso es lo que Jesús quiere proyectar a sus discípulos, darles confianza, seguridad, de que las cosas que pasan aquí en este mundo sí pueden causar mucho dolor, tristeza, pero no es el fin, ¿verdad? Hay esperanza para aquel que está en Cristo Jesús, ¿verdad? Luego pasamos al el versículo 23, y Jesús ya empieza a adelantarles el día de la resurrección. El verso 23 dice, en aquel día, el día que Él va a resucitar, ya no me preguntarán nada, dice, como diciendo, ya no van a estar con dudas, ¿verdad? Sino se van a dar cuenta de la realidad de quién soy, se van a dar cuenta del poder que yo tengo, de que las palabras que yo le dije son verdaderas, son de confianza. Por eso dice, en aquel día ya no me van a preguntar nada. Ciertamente les aseguro, esta palabra de aseguro es una palabra muy importante que Jesús usa, ¿verdad? Imagínense que Dios está diciendo, yo les aseguro, Él como juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, siendo Dios, que diga, yo les aseguro, son palabras que deben de dar precisamente seguridad y confianza, ¿verdad? Y dice, ciertamente les aseguro que mi Padre, dice, les dará todo lo que pidan en mi nombre. Aquí Jesús está hablando, hermanos, de que antes de Cristo, ¿verdad? Generalmente la gente, cuando quería acercarse a Dios, iba y se acercaba al sacerdote, ¿verdad? Y generalmente iban al templo y buscaban la intercesión del sacerdote, el que estaba supuestamente más cerca de Dios, ¿verdad? Porque ministraba en el templo, ¿verdad? Y tenían ese oficio. Sin embargo, aquí Jesús está diciendo, sin embargo, aquí Jesús está diciendo, hermano, de que dice el verso 23, en aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. En otras palabras, ya no va a ser necesario que ustedes vayan a ese templo físico que estaba ahí en Jerusalén a buscar un sacerdote para que interceda por ustedes, porque, porque yo, dice el Señor Jesucristo, les aseguro que el Padre les va a dar todo lo que pidan en mi nombre. En otras palabras, Jesús ya se va a convertir en el sacerdote eterno del pueblo de Dios, ¿verdad? Ya no va a ser aquellos hombres tuvieron su función en aquel tiempo, pero ya no iban a ser necesarios en el nuevo orden que Jesús está poniendo, ¿verdad? En el nuevo pacto, ¿verdad? En el nuevo pacto, el único sacerdote por el cual tenemos entrada hasta el Padre es Jesús, ¿verdad? Es Jesús. Quiero que veamos un pasaje, hermanos, un pasaje que está muy hermoso, que nos ayuda a entender esto. Se encuentra en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Usted para llegar a Dios, hermanos, nosotros tenemos el privilegio de poder acercarnos a Dios, aunque somos pecadores, pero podemos acercarnos a Dios gracias a los méritos del Señor Jesús. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante. Por eso Jesús, cuando le está diciendo esto, él todavía no había ido a la cruz. Estaban a horas de ir a la cruz, unas cuantas horas de ir a la cruz. Pero al derramar su sangre en la cruz, Jesús iba a abrir ese camino, ¿verdad? Ese camino para que cualquier creyente, cualquier ser humano,
pueda tener acceso al Padre, pueda tener acceso a Dios, ¿verdad? Dice el versículo 19 del capítulo 10 de Hebreos. Así que, hermanos, dice, mediante la sangre de Jesús. ¿Y dónde se derramó la sangre de Jesús? En la cruz, ¿verdad? Ujú. O sea que faltaban estaba en la noche y a las 3 de la tarde él iba a morir. O sea que faltaban, ¿qué será? Unas 12, 13 horas. No sé, unas cuantas horas faltaban. Pero dice, mediante la sangre de Jesús. Y luego dice, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Antes en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Nada más el sacerdote podía entrar, el sumo sacerdote. No era cualquier sacerdote, era el más alto. Sumo quiere decir el de más alto rango, ¿verdad? O sea, el más calificado. Entonces dice, entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, al lugar santísimo. Y nada más podía entrar una vez al año. Fíjese, el día de la expiación o del perdón. Entonces, y Jesús está diciendo aquí, el escritor de Hebreos, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar, dice, Santísimo. santísimo. Imagínense el cambio de grado lo que está haciendo la sangre de Jesús. Antes de la muerte de Jesús, en el templo, el sacerdote primero mataba un cordero para que a través de la sangre de ese cordero el sacerdote quedara limpio. Y luego, ya que hacía esto, mataba otro cordero en nombre para que pudiera entrar en nombre del pueblo. En otras palabras, el sacerdote no podía entrar directamente porque el pecado estaba en el ser humano. Pero cuando dice aquí que tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, acuérdese que cuando Jesús iba a ser bautizado, Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús a que se iba a bautizar, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ujú. ¿Y qué es lo que venía a hacer? Que Que quita el quita el pecado del mundo. pecado del mundo. Ujú. En otras palabras, que gracias a ese Cordero, que al mismo tiempo iba a ser nuestro nuevo sumo sacerdote, gracias a él, ahora el ser humano iba a poder entrar directamente hasta el trono de la gracia, ¿no? O sea que es la sangre de Cristo la que hizo posible, o la que hace posible, que nosotros podamos venir y orar. Fíjese el gran privilegio que tenemos de poder orarle a Dios directamente, de poder, en el momento que nosotros querramos o veamos la necesidad, podemos eh, hablar con Dios, platicar con Dios, entrar directamente. Y aunque somos humanos, con fallas y errores, tenemos todavía una naturaleza pecaminosa que nos hace imperfectos, pero aún así no es por nosotros que vamos a entrar, sino por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene un valor tan, hermanos, tan alto que nos da esa oportunidad, nos cubre, nos limpia de ese pecado para que nosotros podamos entrar directamente hasta el trono de la gracia, ¿verdad? Hasta el trono, el lugar santísimo. Desde luego que el templo había un lugar físico que se llamaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Pero cuando Jesús dice entrar al lugar santísimo, no está diciendo que cuando oremos vamos a entrar a ese lugar físico, sino que vamos a entrar a la presencia misma de Dios en los cielos, ¿verdad? En los Ujú. cielos. O sea que es algo superior que lo que estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús, esto es una buena noticia para los discípulos, ¿verdad? Algo que ellos que quizás nunca se imaginaban, que ellos iban a poder entrar al trono, hasta el, ¿cómo se dice? Al lugar santísimo, hasta la presencia misma de Dios en los cielos, a través de la oración. Versículo 20, Hebreos 10:20. Y luego dice, por el camino nuevo
y vivo que Él. Acuérdense que Jesús, allá en Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino Es por mí. por mí. Y aquí el escritor de Hebreo lo está diciendo, que la sangre de Jesús y el propio Jesús es el camino nuevo y vivo que Él, Jesús, nos ha abierto a través de la cortina, porque había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esa cortina representaba el cuerpo de Jesús que fue rasgada, ¿verdad? Y a través de él podemos entrar al lugar santísimo. Es decir, a través de su cuerpo, dice. Y tenemos además, dice, un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. En otras palabras, que Jesucristo lo que no solamente abrió el camino, sino que la sangre, a través de la sangre de Jesucristo somos adoptados en la familia de Dios, como hijos de Dios. Y ahora podemos entrar, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, podemos entrar Con toda como libertad. un niño entra a hablar con su papá, ¿verdad? Ujú. Sin ningún temor, sin ningún miedo, con Con esa libertad. confianza, ¿verdad? Con esa confianza. Porque Confianza. ahora somos parte de la familia de Dios, y gracias a lo que Cristo hizo, ¿verdad? Amén. Luego el versículo 22 dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, o sea, de que creemos que es cierto. La Ujú. fe es cuando tú crees que algo es cierto. Y si nosotros creemos que la sangre de Jesús ha logrado eso, es cierto. Podemos tener esa confianza y esa seguridad de que podemos entrar hasta la presencia de Dios a través de nuestra, no físicamente, pero a través de la oración. Nos conectamos con Dios. Nos conectamos con Dios y somos recibidos como hijos. Eso es lo hermoso, ¿verdad? Y luego Ujú. dice, interiormente purificados de una conciencia culpable, porque cuando uno tiene la fe de que Cristo pagó por nuestros pecados, en mi conciencia yo ya no me siento culpable. ¿Por Ujú. qué? Porque yo sé que Dios me ha perdonado y puedo sentir libre de aquello, que Cristo pagó por mis pecados. Y exteriormente dice, lavados con agua pura, porque los sacerdotes, antes de entrar a oficiar al templo, era un requisito que se bañaran, ¿verdad? Que se bañaran, ¿verdad? Entonces, es más lo que está queriendo decir aquí es que Cristo nos ha limpiado, ¿verdad? Nos ha lavado, ¿verdad? Acuérdense cuando Pedro le iban a lavar los pies, Jesús dijo, Pedro dijo, primero dijo que no quería que se los laven. Y luego Jesús le dijo, pues si no te dejas que yo te lave, ah, no vas a tener parte conmigo. Ujú. Entonces Pedro dijo, entonces lávamela, no solo los pies, sino también la cabeza y el cuerpo, ¿verdad? Y Jesús le dice, no, no, no es necesario tanto así. Dice. Pero lo que da a entender, hermanos, es de que Cristo lo que hace es que nos limpia, ¿verdad? Nos limpia de la maldad, de la impureza del pecado. Y luego dice, ¿verdad? Luego dice el 23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa, o sea, Dios, Cristo. Y luego dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día, sea el día del regreso del Señor, se acerca. Entonces, Ujú. siempre, siempre el cristiano tiene la esperanza de que aún si muere, ¿verdad? No es el final, porque tenemos la esperanza de que Cristo va a volver y que Él lo prometió. Tenemos esa alegría, ¿verdad? Que a pesar de que sufrimos en este mundo, en esta vida, tenemos la alegría de saber de que un día todo eso va a terminar, ¿verdad? Un día todo eso va a terminar. Entonces vamos a regresar a Juan capítulo 16 Ujú. y ahí en el versículo 24
Jesús sigue hablando de que ahora Él es el medio por el cual nosotros tenemos acceso al Padre. Él es el camino verdadero que lleva al Padre, ¿verdad? Que lleva a la vida. Dice el verso 24, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, porque pues para ellos era algo nuevo, ¿verdad? Y era algo totalmente nuevo, ¿verdad? Antes, como le digo, la gente oraba y generalmente buscaba un sacerdote para que intercediera para poder llegar a Dios, ¿verdad? Porque el hombre se sentía totalmente indigno, ¿verdad? De acercarse a Dios. Pero ahora Cristo le está diciendo, ustedes ya no se sientan indignos, porque ahora en mí tienen dignidad, en mí tienen acceso, en mí son parte de la familia de Dios. Y es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Por eso dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Sí, porque no sabían, ¿verdad? Lo que Jesús iba a hacer a través de su sangre y su sacrificio en la cruz. Y luego dice, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Completa. En otras palabras, Cristo está diciendo a sus discípulos, de ahora en adelante, ustedes son Pidan parte de mi y familia, son de la familia de Dios, ustedes tienen acceso al Padre, ustedes no se sientan culpables de pecado porque yo voy a pagar por ellos, siéntanse limpios delante de Dios porque están limpios de pecado. Tu conciencia debe no recibir su alegría. de condenarlos, sino al contrario, debe hacerles sentir que son bienaventurados, porque la palabra de Dios dice, bienaventurado aquel cuyos pecados son perdonados. Entonces, así sí fallamos, pero al mismo tiempo tenemos el privilegio de sentirnos privilegiados de estar perdonados por la sangre de Cristo, ¿no? Entonces pidan y recibirán, dice, para que su alegría sea completa. Aquí Jesús le está dando una nueva, le está abriendo una puerta, podríamos decir, que ellos antes no conocían, ¿verdad? Pidan y recibirán, dice. Y ustedes van a ver que cuando ustedes piden para algo bueno, Dios les va a contestar. Su oración no va a ser un atrevimiento, sino todo lo contrario. Dios se va a complacer en darle lo que ustedes piden porque ustedes van a pedir para hacer siempre algo bueno. No lo está diciendo, pero se da a entender, ¿verdad? Que los discípulos no iban a estar pidiendo cosas para hacer maldad, sino para hacer lo bueno, ¿verdad? Entonces por eso dice, pidan y reciben para que su alegría sea completa. Y luego dice el verso 25, les he dicho todo esto por medio de comparaciones, como de la mujer que tiene dolor, ¿verdad? Luego tiene el hijo. Pero viene la hora en que ya no les hablaré así, dice, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. Está hablando ya cuando Él resucite. En aquel día, dice, cuando ya les hable directamente del Padre y tengan una relación más cercana con el Padre, porque Él iba a morir y pagar por los pecados y resucitar. Versículo 26 dice, en aquel día pedirán en mi nombre, y yo no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, dice, ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. En otras palabras, ya no van a ser extraños para el Padre. Pueden, ya sea que pidan en mi nombre o aunque no me mencionen mi nombre, el Padre sabe que es a través de mí que conocen al Padre. Entonces, la puerta está abierta para que ustedes libremente se acerquen a Dios, ¿verdad? Ya sea que me lo pidan a mí o se lo pidan al Padre. Somos uno, dice, somos uno, ¿verdad? El Padre y yo somos uno, dice. Por eso dice, no tengan miedo que si no mencionan mi nombre, no, el Padre no los va a escuchar. No, el Padre también los ama, dice, como yo los amo, porque ya somos una familia, eso le está queriendo decir. Verso 26, en aquel día pedirán en mi nombre. Dice, y yo no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo, dice, los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. En otras palabras, yo y el Padre somos uno y no hay problema, ¿verdad? Le están orando al mismo Dios, ¿verdad? Versículo 28, salí del Padre y vine al mundo.
Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. En otras palabras, al estar aquí en la tierra fue un tiempo temporal, pero yo regreso a mi hogar, ¿verdad? Con el Padre. Verso 29. Ahora sí estás hablando directamente, dijeron sus discípulos, sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos. Verso 30. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. En otras palabras, le están diciendo a sus discípulos, estamos totalmente convencidos de quién eres, ¿verdad? Y que todo lo que estás diciendo es verdad y que podemos confiar en lo que estás diciendo, porque sabemos de que tú vienes de Dios, has salido de Dios y no puedes venir a solamente a engañarnos o a decir cosas que no son, ¿no? O sea que lo que están diciendo los discípulos, estamos convencidos de que tú hablas con la verdad y creemos todo lo que dices. Y luego dice el verso 31. Jesús le dice, ¿hasta ahora me creen? Contestó Jesús, como diciendo, "Ah, hasta ahorita realmente están dando cuenta de que soy yo, tengo esa conexión con el Padre. Hasta ahorita me están creyendo. Luego dice Jesús, miren que la hora viene y ya está aquí, dice, en que ustedes serán dispersados. Ya se los había dicho antes. Y cada uno se irá a su propia casa. Y a mí me dejarán solo, dice Jesús. Como diciendo, me van a abandonar. Cuando vean el peligro y las espadas de los romanos, y sabiendo cómo son ellos de malvados y crueles, pues todos van a correr, dice Jesús. Jesús ya sabía, ya había visto el escenario, ¿verdad? Ya lo tenía en su mente lo que iba a pasar. Y dice, me van a dejar solo. Bueno, eso piensan ustedes. Luego dice el versículo, sin embargo, solo no estoy, dice Jesús, porque el Padre está conmigo. Mm. Y es el mensaje, hermanos, es el mensaje que nosotros como discípulos tenemos y creemos, ¿verdad? De que nunca estamos solos, porque el Señor ha prometido, no te dejaré ni te abandonaré. Entonces, es como es como hablando de una familia humana, física. Su hijo siempre va a contar con usted, donde quiera que esté, ¿verdad? Aunque esté en otro país, le llama, tiene un problema, le va a llamar y usted le va a apoyar si puede, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? Si un padre está lejos en otro país y tiene un problema, le llama a su hijo y su hijo sabe que hay una conexión que no se puede deshacer, porque es una relación de familia cercana, ¿verdad? Y verdadera. Entonces, eso es lo que está queriendo decir Jesús, ¿verdad? Yo le dice, sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y luego dice el verso 33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz, porque así como yo tengo paz en estos momentos difíciles, porque sé que el Padre está conmigo, también ustedes van a tener paz cuando ustedes estén seguros de que yo voy a estar con ustedes y nunca los voy a dejar, nunca los voy a abandonar. Luego dice el final de este versículo, en este mundo afrontarán aflicciones, como yo, dice Jesús, pero anímense, yo he vencido. Al mundo. Y es el mensaje, ¿verdad? El mensaje de este capítulo, hermanos, de que Jesús, eh, él sabía que él iba a vencer. Él no tenía la menor duda de que iba a quedar derrotado, que iba a quedarse en la tumba, que el Padre lo iba a abandonar, aunque él muriera físicamente. Él estaba seguro de que contaba con el amor del Padre. Imagínese usted. Imagínese así, pensándolo de una manera humana, ¿verdad? Imagínense que un familiar de nosotros fallece. Él sabe que no se va a quedar ahí tirado en la calle, ¿verdad? Que sus familiares lo van a ir a recoger, que sus familiares van a hacer todo lo que esté a su alcance
por darle una sepultura digna, ¿verdad? Ujú. Entonces, por eso Jesús está diciendo, yo he vencido al mundo, yo sé, estoy seguro, dice, de que aunque yo muera en la cruz y quede sin ningún aspecto de vida humana, yo sé que el Padre no me va a dejar en la tumba, porque estamos unidos en esto. Yo sé que su amor por mí es seguro y yo le amo y él me ama, ¿verdad? Y es el amor que Jesús quiere transmitirle a sus discípulos, que ellos también cuando estuvieran solos, cuando estuvieran en problemas, que sepan y sepamos también nosotros de que Dios está con nosotros, pase lo que pase, porque somos su familia, somos sus hijos. Ahí el Evangelio de Juan lo dice desde un inicio, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Pues, Dios. hijos. Y aquí Jesús está, ya se los volvió a decir en otras palabras, ¿verdad? Les dijo de que ahora son familia de Dios, ¿verdad? Y ellos ahora son familia de Dios y que ellos pueden tener toda esa confianza de que el Padre y el Hijo están juntos con sus discípulos en todo, ¿verdad? Y eso es un mensaje de seguridad, un mensaje de confianza, un mensaje de que nos da esperanza a través de la fe, ¿verdad? Porque creemos en las palabras de Jesús. Creemos de que Él tanto nos ha amado que dio su vida por nosotros, pero no solamente dio su vida, ¿verdad? Resucitó para que siga estando vivo e intercediendo por todos los suyos. Entonces tenemos toda esa plena seguridad, ¿verdad? Bueno, y ahí termina este capítulo cuando él dice, en este mundo afrontarán aflicciones. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por aflicciones? Ujú. ¿Cuántos Muchas veces. cuántos de nosotros vamos a pasar por... Todavía no se han acabado las aflicciones. Sí. Y como decía el hermano en su sermón el domingo, a veces queremos que Dios desaparezca las circunstancias, ¿verdad? Mm, Pero no, si estamos viendo que en Jesús no se desaparecieron las circunstancias. no. Lo que Dios le dio fue la confianza para que él supiera que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que él iba a pasar, él sabía que el Padre no lo iba a dejar solo. Y ese es el mensaje de la fe, ¿verdad? El mensaje de la fe es que pase lo que pase, Dios está conmigo, ¿verdad? Dios está con usted, porque usted ha recibido a Cristo como su Salvador y su Señor. Y Él nos ha amado, dice, con amor eterno, ¿verdad? Y a veces no podemos entender cuánto nos ama Dios, pero aquí estas experiencias que vivieron los apóstoles les ayudaron a ver que Cristo, su maestro, tenía una plena confianza en el Padre y que él estaba seguro de que después de 3 días iba a resucitar. Y por eso les hablaba con tanta seguridad. Se van a poner tristes, dice, se van a poner tristes, pero después de 3 días, dice, dentro de poco, su alegría va a estar, su tristeza se va a convertir en alegría. Sí, hermanos, cuando Dios nos saca de un problema, nuestra tristeza se convierte en alegría, ¿verdad? Se Ujú. convierte en alegría. Y aún cuando llegue el día de que tengamos que descansar físicamente de nuestro cuerpo, este cuerpo se va a cansar, ya no va a dar más, ¿verdad? Se le va a acabar el ánimo a este cuerpo, las fuerzas físicas, pero sabemos de que hay una promesa, ¿verdad? Hay una garantía de que Jesús nos ha prometido vida eterna, ¿verdad? Vida eterna. Y en el capítulo 17, es un capítulo también muy, muy hermoso, ¿verdad? Todo esto que está hablando Jesús aquí es parte de la esperanza que dio a sus discípulos y que en Él podemos confiar, ¿verdad? Porque Él está en control de todo. Capítulo 17, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 5, ¿verdad? Dice, después de que Jesús dijo esto que acabamos de leer, Sí.
dirigió la mirada al cielo, ¿qué es? Y oró. Cuando dice que dirigió la mirada al cielo, ¿qué nos da a entender? Que va a platicar con el Padre. ujú, Y aunque él pudo haber cerrado los ojos, ¿verdad? Generalmente nosotros cuando oramos, cerramos los ojos, nos inclinamos, ¿verdad? Es una forma, ¿verdad? Está bien. Pero aquí estamos viendo que Jesús no cerró los ojos, sino que como que está hablando cara a cara con el Padre. ujú, Como que lo está viendo allá arriba. Y era de noche, ¿verdad? Pero Jesús él está, como cuando tú estás hablando con alguien que realmente quieres, amas y pues le miras a los ojos. ujú, No voltea la cara, ¿no? Se dan a entender, mírame, mírame, aquí estoy, quiero platicar contigo, ¿verdad? Y se está sincerando, ¿verdad? Dice, después que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró. O sea, platicó con él. Y luego mire las palabras, Padre, le dice. Por eso cuando decimos, echó los ojos, miró la mirada al cielo, es que está como viéndolo, ¿verdad? Como cuando alguien está viendo a alguien enfrente, ¿verdad? Y le dice, Padre, ha llegado la hora. Eh, glorifica a tu Hijo. En otras palabras, ah, dale todo lo que Él necesita para que Él pueda vencer, para que Él pueda tener gloria, ¿verdad? Por eso le dice Jesús sabía que humanamente Él estaba limitado, pero Él aquí se está humillando y está pidiendo ayuda. Le está pidiendo al Padre que le dé toda la fuerza posible, tanto física como emocional, espiritual, para que Él pueda cumplir con su misión. Padre, llegando la hora, glorifica a tu Hijo, dice. En otras palabras, si tú le das a tu Hijo la fuerza que Él necesita, el temple, la resistencia, el carácter, para que Él pueda pasar esta prueba, dice, para que tu Hijo te glorifique a ti. En otras palabras, para que si tú me das ese carácter y esa fuerza que yo necesito, seguramente que lo que yo voy a hacer te va a dar la gloria a ti, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir. Para que tu Hijo te glorifique a ti. En otras palabras, para que yo salga vencedor y juntos la victoria sea de los dos, ¿verdad? Y luego dice, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él, o sea que el Hijo, les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Imagínense, Jesús, la meta de Jesús, la misión de Jesús era traerle vida eterna a todo ser humano. Algunos piensan, de verdad, tienen una postura teológica donde dice Cristo no murió por todos. Solamente murió por los que iban a creer. Pero en realidad, si nosotros leemos Romanos capítulo 5, ahí claramente dice que así como en Adán todos murieron o todos fueron condenados, en Cristo todos, absolutamente todos, son redimidos. O sea, la sangre de Jesús no hace excepción de personas. Y cuando dice, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él le conceda vida eterna a los que le has dado. Dios le entregó a toda la humanidad al Hijo. La puso bajo su autoridad, bajo su poder, para que Él viviera y muriera por toda la humanidad. Verso 3. Y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y a veces cuando escuchamos la palabra vida eterna, pues generalmente pensamos que es una vida física que va a durar toda la vida, ¿eh? O que no va a tener fin. Pero aquí la palabra vida, ¿verdad? La vida que sale aquí tiene una característica, ¿verdad? La vida de Dios, la vida del cielo, ¿verdad? Está hablando de esa vida, no de la vida humana, sino está hablando de la vida relacional que hay en el cielo.
entre el Padre, el Hijo y todo lo que hay ahí arriba, ¿verdad? Es una vida de paz, de amor, de armonía, ¿verdad? Y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Aquí está hablando de un conocimiento, no de información, no de información, sino un conocimiento de relación, de relación. O sea, hay personas que las conocemos de, como decimos, por la hemos visto en una foto, ¿verdad? Yo conozco al presidente Reagan porque lo he visto en la tele, ¿verdad? Pero no me llevo con él, no soy su amigo, ¿verdad? Y así, hermanos, aquí no está hablando de una relación de conocer de vista o de saber quién es, sino está hablando de una relación está hablando de una vida de relación. Como cuando tú vives con alguien, es cuando tú convives con él, es cuando tú realmente lo conoces, ¿no? Descubres cómo es esa persona, ya sea buena, ya sea mala o como sea, ¿verdad? Pero es la relación lo que hace que uno descubra, ¿verdad? Y por eso Jesús está diciendo, y esta es la vida eterna, dice. Él va a describir en qué consiste. En que te conozcan relacionalmente a ti, dice, el único Dios verdadero. Cuando nosotros realmente nos relacionamos con Dios, ¿verdad? Y aquí está hablando también de Jesucristo, porque la única manera de conocer realmente a Dios es a través del Hijo, porque a Dios no lo podemos ver. Al Hijo nosotros tampoco lo hemos podido ver, pero quedó escrito todo su carácter, cómo es, todo lo que hizo, todo el amor, toda la misericordia, toda la compasión que él tenía o tiene, ¿verdad? Y ahí quedó y esa es la vida eterna, que realmente nos relacionemos con ese Dios bueno, con ese Dios amoroso, con ese Dios, que realmente descubramos ese amor de Él a través de Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces es muy importante más que la vida eterna no es conocimiento teológico por libros o por información, sino es un conocimiento relacional. Es nada más, es cuando uno recibe a Cristo en su vida como Señor y Salvador y empieza a tener esa relación a través de conocerle, empezar a hablarle, orarle, ¿verdad? Es cuando empieza la relación. Dos personas que no se hablan, pues no, ¿cómo va a tener una relación si no se hablan, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús le dice a los discípulos, ustedes van a empezar a descubrir que Dios les ama y quién es Dios cuando empiecen a pedirle, cuando empiecen a orar, cuando empiecen a tener esa comunicación. Y es ahí cuando nosotros empezamos a descubrir que ese camino para llegar a Dios ya está abierto, ya no hay impedimentos, ¿verdad? Cristo ya quitó ese pecado que estorbaba. Entonces nosotros podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia y recibir la misericordia que necesitamos. Y eso nos hace, nos bendice, ¿verdad? Porque ¿dónde vamos a encontrar una relación mejor que con el Señor, ¿verdad? Su amor es perfecto. Él nos recibe aún con nuestras deficiencias. Él nos ha amado, ¿verdad? Entonces esa es la vida eterna, que descubrir el amor de Dios a través de Jesús, ¿verdad? Y ese y cuando uno ya tiene esa relación, ya está participando de esa vida, porque Dios no está participando de su vida misma y nosotros compartimos nuestra vida con Él y Él con nosotros, ¿verdad? Cristo ya es parte de nuestra vida y nosotros de Él, ¿verdad? Esa es la vida eterna, ¿verdad? Desde luego que cuando Él venga, pues vamos a continuar y a una relación más directa, más cercana, porque Él va a estar entre nosotros, ¿verdad? Físicamente. Así que esa es la esperanza, ¿verdad? Y luego el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra. Dice Jesús, le está diciendo al Padre, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. O sea, ya este es mi último día de trabajo, como quien dice. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia, ¿sí? Con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo Ex- existiera. En otras palabras, que el plan ya estaba hecho desde antes de la creación del mundo. Y eso lo podemos leer en Efesios capítulo 1, lo podemos leer
Primera de Pedro y en varias partes, ¿verdad? De la Biblia, de que aquí está hablando Jesucristo de su preexistencia, que él antes de venir a este mundo ya existía en forma de Dios con el Padre en los cielos, en la eternidad. Y simplemente vino para que a través de él nosotros podamos tener acceso al Padre y quitar el pecado del mundo que era un estorbo, ¿verdad? Y ahora podemos tener un acceso directo al Señor. Es un privilegio que Él nos ha concedido por gracia, ¿verdad? Por gracia. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos, porque el tiempo ha avanzado y espero que este capítulo, que es muy rico, ¿verdad? En todo lo que contiene, pues les haya ayudado en su conocimiento, en su crecimiento. Pero acuérdense que la relación no es lo hermoso de tener a Cristo, no es tanto lo que sepamos teológicamente, Ujú. sino la relación que tengamos con Él Conexión. cercana, ¿verdad? Ujú. Y eso es lo que nos hace privilegiados. Amén. Podamos platicar con Él y que Él comparta su vida con nosotros y nosotros con Él, ¿verdad? Como una familia realmente, ¿verdad? Eso es Amén. eso es lo hermoso que tenemos, lo más hermoso, ¿verdad? No es solo el conocimiento, sino la relación, ¿verdad? Ujú. Sí, hombre, es muy importante eso, la relación. Qué bonito, imagínese usted que usted tenga un hijo con el que no se relaciona, con el que nunca habla. ¿De qué sirve? De nada. No hay, hay frialdad, Ah, pues no hay no amor, hay, ¿verdad? no hay amor, no hay comunicación. Mm, ¿Te acuerdas de la Pues parábola del hijo pródigo? sí, El hijo se fue y el padre estaba ansioso porque regresara y cuando regresó lo recibió porque lo extrañaba. claro, sí. Esa es la relación de la vida eterna, ¿verdad? Ujú. Lo recibió con amor y el padre se puso bien feliz. Y yo creo que cuando oramos al Señor y tenemos esa comunión con Él, pues Él está feliz, ¿verdad? Porque Amén. somos sus hijos, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues qué bonita reflexión, ¿verdad? Que tuvimos hoy. Bueno, vamos Ujú. a dejarlo hasta acá y vamos a dejar tiempo para sus comentarios, a ver qué es lo que más les gustó de esta clase, de este estudio. Así que terminamos la grabación y se quedan ahí para platicar. Bendiciones. Ujú.